La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que laboralmente hablando hoy termina. Viernes 31 de julio del año 2026. Voy a comentar con usted hoy algo que tiene una estrechísima relación con una serie de decisiones o una decisión específicamente que ha tomado una comisión en la estructura del INE, del Instituto Nacional Electoral, y que dado el carácter de esa decisión y el objetivo, esto fue autorizado desde Gobernación e incluso quizá desde la misma Presidencia de la República. Me refiero a este intento de censura o de callar al dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas. El hecho se ha comentado ya, ha habido opiniones diversas. En la mayor parte de los opinantes se ha condenado esta decisión, se ha hablado de censura, de querer controlar el discurso en la opinión pública, y no ha faltado el arrastrado, el sinvergüenza como Ricardo Monreal, que dice que es una blasfemia calificar a este partido Morena como narcopartido. No tiene vergüenza, Ricardo. Pero bueno, la dignidad y la vergüenza en los tiempos que corren son las mercancías más escasas. Pero vamos a ver. Todo gobierno autoritario, grande, chico o mediano, tiene por objetivo central callar a quien difiere de ellos. Esto lo vemos en la historia. Gobiernos como el de la Unión Soviética, el de la República Popular China, los de Europa Oriental, etcétera, etcétera. México mismo, antes de la apertura económica, había esos intentos. En algunos casos eran exitosos porque utilizaban más que la amenaza el dinero, las canonjías, etcétera, etcétera. Pero se abre la economía el 86 y empiezan a cambiar las cosas. Empieza a haber un juego de partidos, empresas periodísticas que dejan a sus consejos editoriales que planteen lo que los reporteros encuentran, etcétera, etcétera. Sin embargo, Morena, en voz de su dirigente máximo, dicen ellos, el bulto López Obrador, creo que antes de la llegada de este individuo a la presidencia y antes de salir Peña Nieto, López Obrador, el bulto, emitió opiniones en torno al intento de Enrique Peña Nieto, decía él, de censurar, de controlar las opiniones y las redes, etcétera. Y decía, esta es una intención estúpida, etcétera, etcétera. Pero resulta que 8 años después, por fin se quitan los ropajes democráticos, entre comillas, que los cubría, esas telas fastuosas, pero mentirosas, falsas, fake, se las quitan y muestran su verdadera catadura. Hoy, bueno, anteayer específicamente, con esa decisión que toma esta comisión ahí en el INE, se pretende obligar a callar o a no utilizar la expresión de narcogobierno o narcopartido a Alejandro Moreno Cárdenas. Y que debe de bajar, además de las redes o de las no sé qué cosa hizo, las redes sociales, aquellos espacios o aquellas páginas donde esté esa expresión presente. Este intento de censura, de control de contenidos o de amenaza a los adversarios políticos para que le bajen de volumen al radio, va a ser un intento fútil, no va a tener éxito. ¿Por qué razón? En aquella época del dorado autoritarismo,
Hubo muchos intentos, algunos exitosos, otros no, de callar opiniones divergentes, pero siempre se encontraba ahí la forma de darle la vuelta, etcétera. Y en el peor de los casos siempre hubo la forma de plantear cosas o de decir cosas. Esta vez no será diferente. Hoy los recursos tecnológicos que están a la mano de todo el mundo, en un teléfono, en un aparato como este, un teléfono, en una tableta o en una computadora, de tal manera pues que pretender que Alejandro Moreno Calle no les diga narcogobierno, narcopartido, automáticamente ya nadie va a decirles eso. Se equivocan. Porque así es con los dictadorzuelos, con los caciques pueblerinos. Señores, hoy prácticamente todos los que están interesados en la discusión pública, cuando uno les dice, oye, ¿quién es el narcopartido? Morena. ¿Y cómo es este gobierno? Pues es un narcogobierno, cómplice de los narcotraficantes. Vayan a Sinaloa, vayan a Baja California, vayan a Sonora, a Tamaulipas, a Michoacán. Vayan y a ver qué les dicen. ¿Ustedes piensan que va a tener efecto el que Alito ya no les diga narcogobierno? Qué brutos son estos, ¿eh? Qué brutos, la verdad. Qué limitados son. Ahora bien, si la secretaria de Gobernación, su único mérito es haber elaborado, y creo que todavía, porque es lo único que sabe hacer, es preparar las teleras de huevo con jamón, pues se explica este tipo de pifias. Piensan que con esto van a controlar el discurso, la narrativa. No, hombre, ¿qué van a controlar, por favor? Sin embargo, bueno, ellos piensan que sí lo van a poder hacer. Perfecto. No podemos controlar su pensamiento, que sigan pensando eso. Lo que no podrán borrar es que ya en México y en algunos otros países ya se califica al gobierno de Morena como un narcogobierno y a Morena como un narcopartido. Punto. Punto. Cualquier cosa que digan revolcando, señores, qué bueno que son así de brutos, de incapaces, de ignorantes, ¿verdad? Porque eso ayuda a la oposición siempre y cuando la oposición aproveche ese platillo que les está poniendo ahí Morena, el narcopartido. Pero resulta que a la hora de contar los apoyos que ha tenido Alito o las críticas que ha sufrido esta decisión de parte de Morena, pues brilla por su ausencia el PAN, el dirigente Jorge Romero, los otros partidos, grupos acá, los ternuritas, los estos. ¿Por qué? En algunos casos porque anteponen a toda consideración su antipriismo enfermizo. En otros casos por la personalidad de Alito que no la tolera. Y así. Pero el hecho es que en el momento que se requería el apoyo, la solidaridad, muy bien, veremos mañana o pasado cuando ellos sufran el mismo acoso o peor, a ver quién los apoya, quién los defiende. Solo vamos a ver y no va a tardar mucho. ¿Cuál es la conclusión de esto? Una conclusión muy interesante para la oposición. Finalmente, Morena se quitó todo velo, todo ropaje que encubría aparentemente, porque siempre uno podía levantarles ahí y les veía hasta aquellito, ¿verdad? Porque ya se destaparon, ya no pudieron seguir ocultando su verdadero carácter. Y eso hay que agradecerlo, porque eso es útil para la oposición. Bienvenido pues el bichi, diríamos en Sonora, Morena está bichi, mírenlos cómo van, ya no podrán ocultar
sus verdaderas intenciones. Bienvenido sea, pues, el Morena, que nunca dejó de ser eso, pero se tapó y hoy ya esos ropajes cayeron hechos pedazos. Gracias por su presencia aquí y nos vemos mañana, sábado, la sabatina obviamente, a las 6 de la mañana. Y hoy viernes a las 7 en Platica con Ángel. Muchas gracias y pásela bien.